kiosco. Esta mañana se habla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la conferencia matutina, y es que resulta que el día de ayer la Suprema Corte da a conocer de manera oficial las actividades que van a tener las y los ministros antes de que sean sustituidos por los nuevos ministros que sean electos por el voto de las y los ciudadanos. Es decir, Norma Piña y compañía ya se van de la Suprema Corte, se va a renovar el Poder Judicial y bueno, en este anuncio que se hacen, se habla de las actividades que van a tener los ministros, qué asuntos urgentes, dicen ellos, van a atender. Y también se facultó a la ministra Norma Piña para hacer designaciones en ciertos cargos. Lo que se está observando, lo que se está viendo es que Norma Piña quiere dar un albazo a lo que será el nuevo Poder Judicial, porque ella quiere dejar en el cargo pues quienes sean afines a ella y el modelo de justicia que ella manejaba en la Suprema Corte. Este modelo de justicia que estaba a favor de los privilegios, que estaba a favor de la corrupción, que estaba a favor de los dueños del dinero en el mundo y en nuestro país, favoreciendo a las grandes empresas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, a favor de otorgar recursos legales que les den beneficios a los delincuentes. Bueno, eso es lo que busca Norma Piña, dejar en el cargo a quien tenga esta mentalidad. Hoy le plantean este tema a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella pide pues que dejen al lado el albazo y les encarga ciertas cosas, Arlene. Mejor que en estos meses se pongan a trabajar, ¿no? Oye, Miguel, ¿es el mismo Poder Judicial que dejó a 79 criminales libres en estos últimos 3 años, o es el mismo Poder Judicial que iba a liberar a grandes capos que tuvieron que ser enviados a los Estados Unidos porque estaban a nada de buscar la libertad para ellos? Bueno, me pregunto si también es el mismo Poder Judicial que da amparos a grandes empresarios para seguir evadiendo impuestos. Pues ese es el Poder Judicial que ya se va, la presidenta menciona, se va en marzo, se va en agosto y en junio tenemos una cita con la democracia de nuestro país para elegir a las nuevas representantes del Poder Judicial. Vamos a escucharlo. Pues imagínense, es absurdo. Ya se van los ministros y ministras de la Corte actual. La Suprema Corte va a tener como organismos asociados, está la Corte misma, está el Tribunal Judicial, de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura y que va a tener la responsabilidad de estar revisando permanentemente a través de lineamientos para que no haya algún abuso, a través de lineamientos si los jueces están actuando adecuadamente o no. Y por otro lado está este órgano de administración judicial. Entonces, ¿qué quiere hacer la ministra presidenta junto con algunos más? Pues es adelantarse, ellos ya se van en agosto, no se nos olvide. Ellos dejan ya su cargo en agosto. En 1 de septiembre entra la nueva Corte conformada por 9 personas. Solamente 3 ministras decidieron participar en la elección, que son la ministra Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta. Los demás decidieron que ya no iban a participar. Entonces, quieren adelantarse. En efecto, estoy de acuerdo con la ministra Loreta. Quieren dar un albazo, háganme favor. Dejar ellos su propio órgano administrativo. Entonces, ¿pero qué sentido tiene que avancen en eso si de todas maneras tienen que haber 3 organismos asociados al Poder Judicial? Entonces está muy mal. Ahora ellos necesitan 8 votos para poderlo aprobar. No tienen los 8 votos. Entonces yo creo que es mejor que en este momento se dediquen, por lo menos en estos 3 meses que les quedan, ¿o cuántos les quedan? Estamos, ¿qué? Abril, mayo, junio, julio, 5 meses que les quedan. Que en estos 5 meses que les quedan, pues se dediquen a evitar que haya estos amparos a los delincuentes. Por ejemplo, ¿por qué no dedican su tiempo a eso? O a resolver algunos problemas de personas que no pagaron impuestos. Sería muy bueno que estos 5 meses se dedicaran a resolver eso. A lo mejor
recuperarían parte de su reconocimiento público y dejen de estar dando albazos de algo que le corresponde a la nueva Corte, que va a ser elegida por el pueblo de México. Para pronto, que Norma Piña y compañía se pongan a trabajar. Que quien debe impuestos, el pago de impuestos, grandes empresarios, pague sus impuestos y que los delincuentes, grandes delincuentes, hablamos de narcotraficantes, pues no obtengan beneficios para salir en libertad. Bien, así lo sentenció esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hablando acerca de los beneficios que obtienen los delincuentes, narcotraficantes, capos, líderes de grupos delincuenciales queden en libertad, hablando de eso, hoy el fiscal Alejandro Gertz Manero pues respondió una pregunta de una reportera que parece coincidir con quienes simpatizan con la derecha. En los últimos días se ha cuestionado, se ha criticado el por qué 29 capos fueron llevados de nuestro país a Estados Unidos. Capos como Rafael Caro Quintero, como los hermanos que lideraron el grupo criminal de los Zetas, como el hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros grandes criminales que fueron llevados a Estados Unidos. Pues muchos los critican porque ¿por qué los llevan a Estados Unidos? Dicen, ¿por qué no se pueden procesar en México? Pues bueno, se ha expuesto varias veces en la conferencia matutina que ese poder judicial corrupto tenía la intención de liberar a varios de estos grandes delincuentes. Para no ir muy lejos, recordar que Caro Quintero fue liberado pues por un tecnicismo que vio un juez. Dijo, ay, por este tecnicismo va a quedar en libertad. Sale en libertad Caro Quintero y luego dicen, uy, sí teníamos que procesarlo, no tenía que estar libre. Y luego ya fue recapturado. Bien, hoy el fiscal Alejandro Gertz Manero explica el fundamento legal, incluido la Ley de Seguridad Nacional, porque el gobierno de México llevó a estos 29 criminales, pero para empezar, el Poder Judicial corrupto quería dejarlos en libertad. Hoy una reportera que parece simpatizar con la derecha, que defiende esta idea de por qué tuvieron que llevarlos a Estados Unidos, se violaron las leyes, cosa que es falsa porque se explicó esta mañana. Una reportera preguntó eso a la presidenta y respondió el fiscal Alejandro Gertz Manero. Así lo comentó. El Consejo de Seguridad formalmente lo preside la presidenta. Es distinto al Gabinete de Seguridad, pero normalmente no asiste la presidenta. Delego yo mis responsabilidades en este Consejo de Seguridad Nacional al secretario de Seguridad Ciudadana o al secretario de la Defensa o al secretario de la Marina. En este caso fue una decisión que tomó el Consejo de Seguridad Nacional y es una decisión muy importante que se tomó. Y una de las razones, quizá la razón más importante, además de la cooperación con Estados Unidos, es que muchas de estas personas se tenía la información de que iban a ser liberadas. Entonces fue una decisión que toman en el Consejo de Seguridad sin mi presencia. Ay, es que cómo le duele a esa derecha que se vayan los criminales a otro país. Parece que hasta los defienden y les lloran. Pues sí, porque en tiempos de Felipe Calderón estaban acostumbrados a que fueran secretarios de Estado como Genaro García Luna. Y bueno, en ese sentido, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habla de que el Consejo de Seguridad trabaja de forma autónoma. Vamos a escucharlo. La Ley de Seguridad Nacional tiene más de 20 años. También en esa misma ley se señala que quien es el presidente ejecutivo para las funciones cotidianas es el secretario de Seguridad. La señora presidenta, como en otros muchos casos, tiene la posibilidad de presidir ese y muchos otros consejos, pero el consejo funciona por su propia cuenta, con su propio presidente, que es el secretario, con todos los que formamos parte de ese cuerpo colegiado, y esas decisiones se toman en razón de la propia ley, y que señala con toda precisión que cuando hay un problema de seguridad nacional y hay una solicitud debidamente fundada y motivada por un gobierno extranjero, se tiene que dar de inmediato una respuesta por parte del Consejo en el cual se puede llegar inclusive a tomar la decisión precisa que se tomó en este caso.
Esta mañana se reiteró un dato que ya había dado a conocer la presidenta el pasado domingo en la Asamblea Informativa en el Zócalo capitalino. En lo que va de esta administración, el delito de homicidio doloso tiene una reducción del 15%. Una cifra bastante alentadora, porque el homicidio doloso es un delito que difícilmente tiene cifra negra, es decir, prácticamente todos los homicidios dolosos son reportados ante las autoridades y también este delito ha sido un indicador para ver cómo se encuentra la violencia en el país. Si hablamos que en los primeros 6 meses de gobierno de la presidenta hay una reducción del 15% en este delito, ojalá continúe esta tendencia y en un año, en este primer año que tenga la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del gobierno federal, pues veamos una realidad distinta en nuestro país en torno al tema de la inseguridad y la violencia. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante resaltar la disminución de 15% en homicidios dolosos de septiembre del 2024 a febrero del 2025, 15% de disminución. Las detenciones, por supuesto, y la incautación o el aseguramiento de estupefacientes, de drogas, particularmente el fentanilo, que es parte de lo que hemos hecho, que estamos haciendo por convicción y además en el acuerdo con los Estados Unidos. Pero ayer solamente fueron asegurados 266,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, y el trabajo permanente que se ha estado haciendo en coordinación con la Fiscalía General de la República y con los estados. El día de hoy se mencionaron que existen 7 entidades federativas en las que existen la mitad de los delitos y la delincuencia en nuestro país, donde destaca el estado de Guanajuato, que representa el 15% de los homicidios dolosos de nuestro país y que sigue en aumento con el 33%. Por ello, la urgencia de que exista una reunión con la gobernadora de Guanajuato, Livia Denis García, para coordinar un aumento de labores de seguridad en esta entidad. Así se menciona. También vale la pena decir que estamos por reunirnos con la gobernadora de Guanajuato. Guanajuato es prácticamente el único estado de la República donde se han incrementado de manera importante los homicidios. En algunos otros estados se ha mantenido constante, en otros, como ustedes han podido ver, hay reducción, pero Guanajuato ha tenido un incremento muy importante de octubre a la fecha. Y pues nos vamos a sentar para coordinar todavía más los esfuerzos, porque no es un asunto político, es un asunto de coordinación, y esperemos pues que pueda realizarse esta coordinación para poder disminuir pues este nivel de violencia que se presenta hoy en Guanajuato. Guanajuato se hunde en inseguridad, estado gobernado desde hace décadas por gobiernos panistas. Bien. Ojalá que esta coordinación entre el gobierno estatal y federal pronto dé resultados en favor de las y los guanajuatenses. Hablando de temas de seguridad, el día de hoy se le preguntó al fiscal sobre el caso del exgobernador michoacano Silvano Aureoles. Resulta que Silvano Aureoles pues cometió peculados, desvió recursos y también está señalado de que algunas de las obras, particularmente obras en materia de seguridad, cuarteles de la policía, pues fueron obras elefantes blancos, de plástico. Dirás, ay, Miguel, estás exagerando de plástico. No, de verdad, las denuncias van que los inmuebles que se construyeron para los cuerpos policíacos en el estado eran de plástico. Bien, Silvano Aureoles tiene una orden de aprehensión y en este momento pues está prófugo de la justicia. Hoy el fiscal dio a conocer que pese a las trabas que hubo por parte de algunas autoridades judiciales de este poder corrupto que protege a criminales, pese a las trabas que pusieron algunas autoridades del Poder Judicial, pues bueno, se logró obtener esta orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles. El mensaje que da el fiscal el día de hoy: tarde o temprano vamos a detener al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo. Así lo comentó. Sí, es una investigación que viene ya desde hace tiempo,
por una serie de denuncias por la construcción de una serie de cárceles locales en las que hubo un evidente peculado de unas enormes dimensiones, y después de muchos problemas procesales frente a los jueces federales, por fin la Fiscalía pudo ya judicializar el caso. Eran 5 personas en primera instancia las que estaban involucradas, entre ellos el exgobernador. Están procesados. Inclusive cuando ellos supieron de esta investigación, trataron de evitar las responsabilidades penales a través de una oferta de criterio de oportunidad que finalmente no fue más que un encubrimiento de la situación que tenían. Y el exgobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha precisión por todo el gabinete de seguridad y, mire, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda. El fin de semana pasado se reportó la muerte de la activista Isabel Miranda de Wallace, una mujer que luchó en contra de la inseguridad, tuvo una organización Alto al Secuestro, denunció la muerte de su hijo. Isabel Miranda de Wallace también incursionó en la política de nuestro país, llegó a ser candidata del Partido Acción Nacional al gobierno de la Ciudad de México. Bien, el fin de semana se reportó su muerte. Esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, un reportero preguntó acerca de este caso y pues bueno, lo que él mencionaba, el reportero, es que no se tenía información que verificara la muerte de esta mujer, que también ha sido señalado de forma periodística de haber cometido algunas irregularidades con autoridades judiciales en el pasado. Hoy el fiscal aseguró que no hay ningún reporte que permita iniciar una carpeta de investigación por la muerte de Isabel Miranda de Wallace. Así se comentó esta mañana. Nosotros no tenemos ninguna denuncia en ese sentido, no hay ningún dato que nos permita iniciar una carpeta sobre eso. En el mismo momento en que haya una denuncia sobre el caso, nosotros la vamos a investigar, sin lugar a duda, pero en este momento no hay nada. Muchas gracias, fiscal. Recuerden que son las fiscalías estatales normalmente quienes atienden cuando hay un fallecimiento, sea violento o no, atienden las fiscalías estatales. También se habla sobre las indagatorias en torno al rancho Izaguirre. La presidenta menciona que se consideraría algo así, que tendrían conocimiento las autoridades locales y estatales. Menciona que existirán atenciones por parte del gobierno federal, pero que es importante resaltar pues que las autoridades locales y estatales deberían de tener conocimiento sobre los hechos. Vamos a escucharlo. El INEGI, que es una institución que tiene todo el respeto y la credibilidad en México, ha señalado que el 95% de los delitos son del fuero común, el otro 5% es del fuero federal. Y en ese contexto, todo lo que significan los problemas, los graves problemas de la delincuencia organizada, no nacen de la nada, nacen y crecen de los problemas locales. Por eso se da esa cantidad de delitos. Y de ahí es de donde devienen estas situaciones tan críticas como la que ahora estamos comentando. Por esa razón, antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado. Porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal, tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer antes de atraer ese asunto? Establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí, porque como usted bien sabe, este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano. Entonces, había habido ya una serie de operaciones
en los alrededores. Era un tema que era francamente conocido y entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles. Inclusive hay un caso ahí de una carta de un joven que hace ahí una referencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de establecer con toda precisión lo que la señora presidenta ha venido señalando en el sentido de la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común. En otros temas, el pasado fin de semana lamentablemente ocurrió un accidente de una familia que había visitado la Ciudad de México porque estuvo presente durante la asamblea informativa del mediodía de la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo en la Ciudad de México y de regreso a Oaxaca tuvo un accidente. Una familia que acompañó a la presidenta y al regresar a Oaxaca, el autobús donde viajaban tuvo un accidente y lamentablemente en ese accidente murieron 18 personas y otras personas más resultaron lesionadas y en este momento están hospitalizadas. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó este accidente e informó que su gobierno ya está atendiendo a las víctimas. Así lo comentó. Sí, primero lamentamos mucho el accidente, nuestra solidaridad, nuestro cariño a las familias y desde ayer está atenta la secretaria de Gobernación. El subsecretario Arturo Medina se comunicó con la mayoría de las familias, todavía no logramos comunicarnos con todas, se va un equipo para allá, el gobernador también está atendiendo, se va un equipo para allá porque hay personas también hospitalizadas y pues todo el apoyo que necesiten. Lamentable este suceso a estas 18 personas. La presidenta menciona, ya existe comunicación con la mayoría de las familias. Se sigue buscando un acercamiento para que exista una totalidad de comunicación por parte de la Secretaría de Gobernación, en este caso el subsecretario Arturo Medina, quien está a cargo de Derechos Humanos y también del caso de estas lamentables muertes y de sus familias, ¿no?, que están pues, en este momento muy complicado. Sí, lamentable porque muchas personas fueron en familia por su propio pie, se organizaron para acudir el pasado domingo y acompañar y respaldar a la presidenta. Acudieron de todo el país, de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de sur, centro y norte del país, incluso mexicanos que radican en otros países, principalmente en Estados Unidos, estuvieron en el Zócalo capitalino para acompañar a la presidenta y lamentablemente se registró este accidente y hoy se informó que ya van a ser atendidas las familias y las víctimas de este lamentable accidente.